Bienvenido a Líder Trascendental Podcast con Nelson Cárcamo, empoderando tu verdadero potencial de líder mientras regresamos a la esencia del liderazgo genuino y efectivo. Por lo tanto, estás llamado a maximizar el verdadero potencial que ya posees, para que puedas vivir y crecer de una manera exponencial y con excelencia. Prepárate, no solamente para ser motivado, sino también inspirado y desafiado. Con ustedes, nuestro anfitrión, Nelson Cárcamo. Saludos amigos, ¿qué tal? Soy Nelson Cárcamo, bienvenidos a Líder Trascendental Podcast. Y es un honor estar acompañado siempre con mi amigo, mi co-host, Luis Enrique López. ¿Cómo estás? Ahora se me quedó el cuarto apellido, pero no importa. León. Piensa en el rey de la selva. El rey de la selva. Bienvenido, Querido, Luis Enrique. ¿Cómo estás? Querido Nelson, qué gusto me da poder saludarte en este episodio de Líder Trascendental que en breve nuestra audiencia va a saber por qué es muy, muy especial para mí el encontrarme hoy en Líder Trascendental con algo nuevo que tenemos de sorpresa, Nelson. Excelente, por supuesto. Tenemos algo especial para ustedes, amigos, y la verdad que, como hemos repetido anteriormente, no lo tomamos muy a la ligera lo que hacemos por ustedes. Prepárense que vamos a hablar sobre un tema poderoso. Bueno, siempre digo eso, pero es que cada uno de ellos me causa impacto, cada uno de ellos ha influenciado grandemente en mi vida, así que compartimos de lo que somos y lo que realmente hacemos. Amigos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre liderazgo generacional. ¿Cómo influir a jóvenes en la era de la disrupción? Liderazgo generacional. ¿Cómo influir a jóvenes en la era de la disrupción? Y yo quiero que tengas una mente muy amplia acá, porque aunque el subtítulo es ¿Cómo influir a jóvenes en la era de la disrupción?, quiero que tomemos una perspectiva y que tú tomes una perspectiva que nos estás acompañando de que es un impacto que puede producirse si tú abrazas los principios, si tú abrazas lo que vamos a compartir contigo en esta oportunidad, que va a ir más allá de influenciar a jóvenes como una plataforma, como una herramienta poderosa para influenciar a través de generaciones. Es por eso el título, la primera parte del título, liderazgo generacional, pero el enfoque principal será cómo influenciar a jóvenes en la era de la disrupción. Estemos conscientes de las diferentes generaciones, estemos conscientes, quiero que mires alrededor, quiero que mires en tu ámbito familiar, familiar extendido, quiero que mires en tu entorno laboral, quiero que mires en el entorno de los diferentes círculos sociales donde tú te desenvuelves y que pienses en las diferentes personas. Y quiero que imagines las edades, quiero que imagines las generaciones que están representadas. Seamos conscientes de lo siguiente. ¿Cuáles son esas generaciones que están representadas? Para darte una pauta y que tú puedas reconocer, bueno, quizás no estés conviviendo, quizás no estés experimentando una vida compartiendo con personas de lo que se le llama la generación silenciosa. ¿Por qué? Probablemente quizás ya no muchos existan, porque fueron aquellas personas que nacieron entre 1925 y 1945. Están los baby boomers. No sé, creo que quizás en español, Luis Enrique, sean los mismos términos, pero baby boomers. Y son aquellas personas que nacieron entre el año 1946 y 1964. Quiero que a medida vaya introduciéndote a estas diferentes generaciones, tú te identifiques en cuál de ellas te ubicas. Está la generación Generation X. Son aquellos que nacimos entre el año 1965 y 1979. No sé si se dieron cuenta, pero quise decir que esa es mi generación, ¿no? Generation X. Están los millennials, nacidos entre, y veo a Luis Enrique levantando su brazo derecho, su puño derecho, nacidos entre los años 1980 y 1994. Y están los Generation Z o Generación Z, 1995 al 2012. ¿Por qué te di esta información? Porque es importante saber cuando hacemos referencia a diferentes generaciones. El contenido de lo que ello representa cada vez que, a que hacemos referencia a ello. Este tema de esta oportunidad tiene mucha relevancia y es muy trascendental para mí y para Luis Enrique, y quiero que lo sea para cada uno de ustedes. Quiero iniciar con esto, Luis Enrique. Quizás nunca te haya compartido, no recuerdo haberte compartido esto, pero cuando yo tenía 13 años, yo asistía a una iglesia y yo desde niño, desde muy jovencito, fui muy activo, muy voluntarioso, participaba en diferentes cosas, y en la iglesia donde asistíamos como familia, el pastor de la iglesia tenía una gran influencia conmigo. Sentía que me daba un respeto que era increíble. Y una vez
cuando tenía 13 años, recuerdo, se vio en un problema bien serio por abogar por mí. Porque resulta que en los servicios dominicales, obviamente había esta sección donde se le denominaba escuela dominical, donde se le enseñaba a los jóvenes de diferentes edades y se agrupaban, quizás ustedes se puedan familiarizar con ello, se agrupaban en diferentes edades. A su equipo de líderes y a su equipo de colaboradores les propuso de que yo fuera un asistente de maestro con el objetivo de promoverme a maestro después de unos 6 meses. Casi lo linchan. ¿Cómo es posible que un jovencito va a ir y se va a parar enfrente, va a estar a la par de alguien que en esa época, obviamente por la manera tradicional de pensar, sentían que aquellos que estaban liderando tenían que ser ancianos, los mayores, y que nadie podía tener un nivel de influencia o poder enseñar? A mí me impactó ese hecho. Para hacer la historia cortita, al final, después de tanto problema, logró su objetivo y ante toda oposición terminaron nombrándome asistente de maestro de un grupo de jóvenes, obviamente de la misma edad mía, entre 12 y 13 años. Pero para mí fue muy importante, para mí fue tan empoderador ese incidente. Fue una experiencia que me empoderó poderosamente. ¿Por qué lo cuento? Es por lo siguiente, porque muchas veces tenemos la perspectiva de que para liderar, para influenciar, simplemente aquellos que están capacitados, aquellos que son seniors, aquellos que son por sus roles o por la edad, son los únicos que tienen la capacidad de influenciar. Y es un concepto totalmente erróneo. ¿Qué crees, Luis Enrique? Definitivamente pensamos que cada una de nuestras generaciones, o nuestra generación, mejor dicho, pensamos que nuestra generación es la poseedora absoluta de todas las verdades. Y yo voy a declararme fan en este momento de los millennials. Yo soy de los que defiende a los millennials. Entonces, mi propósito hoy es el poder desmitificar un poco esta parte y aprender a influenciar generacionalmente. Excelente. Y acá viene, este es un proyecto que teníamos hablando ya varios meses, creo yo. En una ocasión, quizás unas 6, 7 semanas atrás, quizás 8 máximo, le pregunté a Luis Enrique, mira, y me encantaría que tú tomaras la batuta de uno de los episodios para que desde tu perspectiva generacional, donde tú estás, Luis Enrique es milenio, creo que tiene algunos de las personas jovencitos que está influenciando, que son de generaciones aún menores quizás, pero la mayoría entre esa generación milenios y quizás generación Z. Pero yo le dije a Luis Enrique, mira, quiero que desde tu perspectiva generacional nos compartas la retroalimentación con tu emprendimiento al trabajar con jóvenes. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué nos hace falta al resto de las generaciones para poder conectar, para poder influenciar? ¿Cómo mejorar nuestro liderazgo generacional? ¿Cómo influir mejor en los jóvenes? Y cómo trabajar, más allá de trabajar con jóvenes, es un aprendizaje que nos puede ayudar a trabajar y a conectar con las diferentes generaciones, porque el concepto en esencia es el mismo y se basa en puntos muy importantes que vamos a compartir y que vamos a profundizar cuando regresemos. Así que toma papel y lápiz, abre tu aplicación, prepara tu taza de café, té, agua, lo que sea, o sal a correr, a caminar, lo que sea, y regresamos en unos segundos. Amigos, estamos de regreso. Espero que estés tan entusiasmado como estoy yo y como está Luis Enrique, porque vamos a compartir principios poderosos que van a transformar tu liderazgo y hacerlo más impactante de lo que realmente tú puedes imaginar. Yo pienso, Luis Enrique, que creo, más que pensar, yo creo que el impacto, la influencia generacional es el paso cero de un líder trascendental. ¿Qué tú crees? El paso cero de un líder trascendental definitivamente es esa capacidad de jugar al viajero en el tiempo. Esa capacidad de poder colocarse en... ¿Cómo era la generación silenciosa? ¿Sabes cuál fue la primera que retomamos ahora? Silenciosa, 1925-1945. Se le llama silenciosa porque fue la época, el momento después de la Primera Guerra Mundial, el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial y obviamente por eso se le llama silenciosa. Y después colocarse en esa
en esa explosión de las familias grandes, los baby boomers, pero también atravesar por esa complicada generación X. La generación X fue muy complicada y de la X vamos a la millennial ya, ¿verdad? Correcto. Luego con la millennial, que fuimos los que vivimos la transición de lo analógico a lo digital y el despertar tecnológico, y también poder llegar a estas nuevas generaciones. De hecho, lo que hoy preparamos para ustedes en este episodio va muy orientado a influir tanto a millennials del último tramo y completamente a la generación Z. ¿Por qué? Porque para ser líderes trascendentales es importante que aprendamos a influir más allá de la propia generación. Por supuesto. Y quiero que tomes, porque ya quiero darle, estoy con esa ansiedad, con ese excitement de darle tiempo que desarrolle algunos puntos importantes a Luis Enrique, pero quiero que tomes este aprendizaje que vamos a tener hoy día desde dos perspectivas diferentes. Uno, el literal. La pérdida que se tiene en términos generales, en términos superficiales, en la economía, que se tiene en diferentes aspectos, cuando no logramos influenciar y sacar el máximo potencial de las diferentes generaciones con las que estamos compartiendo, que estamos contribuyendo. Hay un costo. Mira estos datos que me di a la tarea de investigar rápidamente. Los líderes emergentes de la próxima generación generalmente serán milenios y consecutivamente la generación Z. Y en una encuesta de milenios que hizo una organización que se encarga de hacer esto muchísimo y que es reconocida a nivel mundial, que se llama Deloitte, en el 2019, más milenios que nunca hay en el mundo. El 49% dijeron que si tuvieran una opción a renunciar a sus trabajos en los próximos 2 años, lo harían. Imagínate esto, lo harían. ¿Qué significa esto? Que esto implica en una pérdida en diferentes impactos o aspectos que pueda tener en la sociedad. Y yo estaba pensando sobre ese dato. ¿Y qué es lo que me hizo reflexionar inmediatamente? Significa que renunciarían porque las generaciones anteriores, comenzando con la generación X, después los baby boomers, no hemos influenciado de la manera ideal, no hemos impactado, no hemos creado, hecho realidad esa declaración que yo acabo de hacer, que a mí me parece que el impacto, la influencia, lo que nosotros en cualquier generación logremos crear, que esa influencia generacional es el paso cero de un líder trascendental. ¿Por qué? Porque a partir de la inspiración, a partir de la motivación, a partir de cómo involucramos, cómo les demostramos, les hacemos sentir en ese sentido de confianza a las generaciones más nuevas, es como ellos van a abrazar las futuras generaciones, es como ellos van a abrazar los compromisos, es como ellos van a abrazar el desarrollo de una sociedad y una economía que gira alrededor, obviamente, de la gente, obviamente, del performance que cada generación tenga. Desde esa perspectiva de pérdida superficial. Ahora, la otra perspectiva que quiero que tengas en mente, y es la perspectiva de el impacto que dejamos de crear. Y es aquí donde hablo sobre este paso cero, donde no vamos a ser trascendentales. ¿Por qué? Partiendo de este concepto, Luis Enrique, de la definición de trascendental, que para mí es continuar viviendo más allá de tu propio tiempo y espacio. ¿Y dónde vas a continuar viviendo? No en la dirección, no en la casa donde viviste 40, 50, 70, 80 años. No, vas a continuar viviendo en el corazón de las gentes jóvenes, en las generaciones jóvenes que quedaron. Dos perspectivas que debemos de mantener en mente constantemente. Ahora, el liderazgo intergeneracional se trata de un compromiso significativo entre líderes de diferentes generaciones que se reconocen y se valoran. Repito, que se reconocen y se valoran todas las oportunidades de asociación y colaboración que se puedan dar entre sí. Pero aquí viene lo importante, aquí viene la carne de este episodio. Aquí viene, como alguien dijo por ahí, el meollo del asunto, algo así dicen, ¿no? Yo soy muy malo así para la frase, tú sabes, el meollo del asunto. Meollo. Bueno, es que tengo un amigo de apellido Meoño, entonces creo que era una broma que le hacían. Era el meollo del asunto. ¿Cómo lo logramos? Así que el problema yo se lo dejo a Luis Enrique. ¿Cómo lo logramos, Luis Enrique? No hay nada mejor que ir a la fuente. Si yo quiero saber cómo puedo impactar a alguien y tengo esa confianza, oye, ¿qué recurso más grande que ir a la fuente y decirle, ¿cómo te puedo agregar valor, Luis Enrique? Y eso fue lo que hice y le pregunté a Luis Enrique, cuéntame, comparte con nosotros desde tu perspectiva generacional, que nos retroalimentes acerca de tu aprendizaje, de lo que anhelas como milenio y obviamente esos conceptos, principios y valores, en esencia, va a ser beneficioso a través de todas las generaciones si realmente queremos escribir una historia de trascendencia. Adelante, Luis Enrique, te dejo con el pequeño problema.
Muy bien, pues yo quiero mucho a Nelson porque además de que le ha añadido mucho valor a mi vida, él me sigue viendo muy joven. Aunque nada más me lleva un par de años de diferencia, él me sigue viendo como alguien bastante joven. Pero voy a ser muy claro, en México la edad legal para la juventud es de los 12 a los 29 años. Es decir, yo cumples 30 años y dejas de ser joven. Yo ya me pasé por un año. Sin embargo, en mi carrera profesional, que gracias a Dios, a mi intencionalidad y a mis maestros he podido completar ya 13 años de trayectoria profesional, gran parte de mi labor fue influyendo jóvenes. Mi trabajo, mi empleo, pero también mi pasión y lo que ocupaba mi tiempo completo durante 11 años fue influir a las juventudes. Era una responsabilidad en el servicio público que le añadió mucho valor a mi vida y que me permitió hacer, a partir de ahí, hacer lo que hasta ahora es el gran círculo de amistades con el que cuento. Entonces, eso me permitió tener determinadas horas de vuelo en temas de juventud. Y ahí me tocó que los jóvenes fueran los últimos millennials y me tocó ver entrar a la etapa de la juventud a la generación Z. Entonces, puedo preciarme de ser uno de los afortunados que sabe cómo influir a jóvenes o a personas de dos generaciones. Eso está padrísimo, porque da la oportunidad de incrementar la influencia en un sector más amplio de la población. Y eso me permite multiplicar las adiciones de valor. Y todo esto lo digo con la plena certeza de que puedo pasar hasta la más ruda prueba de mi dicho. Y he logrado acuñar 5 cambios. Quise utilizar la palabra cambios. 5 cambios que debemos tener en cuenta al momento de influir a jóvenes en la era de la disrupción. Como dice Nelson, aplica para todas las edades, para todas las generaciones, pero algo más importante, en este momento de nuestra vida, todos estamos influyendo a jóvenes. ¿Por qué? Precisamente porque nos está tocando este cambio generacional. Algunos millennials todavía son jóvenes y la generación Z se está subiendo al tren de la juventud. Entonces, ya nos corresponde el ejercicio de influencia en estas generaciones. Y además de que nos encontramos en un tiempo donde la influencia de lo que yo denominé adultos, por decir a personas que tenemos más edad, en que nuestra influencia está compitiendo con el internet, está compitiendo con las redes sociales. Ustedes y nosotros estamos conectados a través del internet y seguramente llegaste a este podcast por una red social en medio de la inteligencia artificial, que yo creo que en este momento a todos nos tiene con los pelos de punta el tema de la inteligencia artificial. Hay al menos 5 cambios que estoy convencido que debemos implementar con las nuevas generaciones. ¿Y por qué le denomino cambios? Porque logré ubicar el antes y el después. No sé si sea correcto que me refiera a esto como el antes y el después, pero logré ubicar el concepto que se tenía anteriormente de determinadas cosas versus el contexto actual en el que nos encontramos. El primer gran cambio es para poder influir a distintas generaciones, sobre todo si eres X, si eres baby boomer, para que puedas influir a millennials y a generación Z de una manera más efectiva, o a jóvenes en general. Primer gran cambio, tienes que pasar de la sólida creencia. Me da risa porque sé que el promedio de nuestra audiencia está por encima, al menos de la generación Z, y se encuentra entre el final de los X y el principio de los millennials, soy consciente de esto. Así que para muchas personas va a ser desafiante este concepto, pero yo te voy a decir hoy, deja de decir que las juventudes, deja de decir que los últimos millennials, que los Zetas son el futuro. Yo sé, me encanta la historia de México. Hace un tiempo estaba compartiendo que estoy estudiando historia de México de nueva cuenta. Pero yo sé que en el pasado reciente el discurso que movía multitudes era: los jóvenes son el futuro. ¡Wow! ¡Qué cosa tan más esperanzadora le podías decir a un joven que decirle que era el futuro! Pero te voy a decir una cosa. Con la globalización que se está viviendo en todos los aspectos,
las y los jóvenes, las juventudes, ya no son el futuro. Las juventudes ya tienen influencia en el presente. Las redes sociales colocaron en la palestra a los jóvenes. El correo electrónico vino a romper con la barrera que teníamos los millennials a finales de los 90s de tener que mandarle correo postal a alguien. La mensajería instantánea rompió la barrera de tener que andar mandando un papelito, tirando un papelito y hacerlo bola en el salón de clases para que alguien más lo leyera y pudiera darnos respuesta. Las redes sociales sustituyeron a los periódicos murales en la escuela, donde tú podías poner ¿quieres ser mi novia?, a tu compañera del otro grupo. Entonces, ya no dependen las nuevas generaciones de que los adultos o de que los mayores les reconozcan su influencia. Es indudable, es irrefutable que las nuevas generaciones tienen influencia en el presente. ¿Qué opinas, Nelson? Me siento... Es primera vez que lo hago en toda la temporada. Primera vez que lo hago en toda la temporada, que me toca darle la palabra a Nelson. Gracias, Luis Enrique. Me parece, es más, en este tema, creo que si damos genuinamente, siempre damos quiénes hemos sido y quiénes somos. Y este es un concepto, y bueno, cuando me mandaste las notas, cuando estábamos conversando, dije, wow, estamos tan conectados, porque es algo que he creído. Que creo que es una verdad absoluta. Los jóvenes, es más, voy a ser mucho más desafiante, no solamente ahora con la ayuda de la tecnología y cómo se posiciona. Y si tú ves el rango de años en las diferentes generaciones que mencioné, mientras más antigua es la generación, el rango de años es mucho más largo. Y mientras más nueva es la generación, es mucho más corta. ¿Por qué? Porque la tecnología, la inteligencia artificial, porque todos los inventos de las nuevas generaciones están acortando no solamente el tiempo, sino que también el espacio. Aquí estamos conectados con Luis Enrique hablando como si estuviéramos en la sala de nuestra casa. Y tú nos estás escuchando y estás sintiendo como que estamos cerca. Pero es eso, ha acortado tiempos y espacios. Pero aún así, que se haya magnificado que el futuro de las sociedades, que el futuro no es realmente en los jóvenes porque ya están influenciando hoy en día, creo que siempre para mí debió haber sido un concepto, para mí es un concepto, mejor dicho, porque yo lo viví en carne propia. ¿Qué tal si esta persona, del ejemplo, la historia, la anécdota que yo contaba al inicio, el pastor hubiera dicho, sí, ustedes tienen razón, él es parte del futuro, entonces hay que prepararlo para el futuro? Pero no, él no cambió de parecer y fue con esa idea que tenía de que el futuro no estaba en los jóvenes, en hacer algo adelante, sino hacerlo ahí mismo. Esa perspectiva de que están influenciando a los jóvenes hoy en día, Luis Enrique, de una manera increíble, sin importar la edad. La madurez y la influencia no es sinónimo de una edad. Puedes influenciar indiferentemente de la edad que tengas y no necesariamente es para el futuro. Algunos dicen que el futuro de las sociedades está en los jóvenes. No está en los jóvenes, porque ya el futuro está en el presente, es a partir de lo que hagamos con los jóvenes hoy, es hoy, de la misma manera que Millennials, que Generation Z, están influenciando hoy, no van a influenciar en el futuro, están ya hoy como tú claramente lo has establecido. Y es una realidad. Dejemos de decir que los jóvenes son el futuro, son el presente, y siempre serán el presente, pero dependerá de lo que nosotros les posicionemos para que esa influencia sea una influencia realmente de trascendencia y que se magnifique, que se multiplique y que no sirvamos de paredes, de estorbo, tropiezo o de estancamiento para que esa influencia deje de magnificarse y multiplicarse. Definitivamente, Nelson. Y a veces es complicado primero dejar de ver a los jóvenes como el futuro. Olvidemos de verbalizar por ahora, de dejar de verlos en el futuro. Por ejemplo, yo siempre hablo con mucho orgullo de mi familia, pero el primer niño que me tocó ver a su mamá embarazada, es mi sobrino, ver a su mamá embarazada, verlo nacer, conocerlo de recién nacido, ir siendo testigo de cada una de esas etapas de su vida, terminó su licenciatura hace un par de semanas. Entonces es cuando digo, a ver, eso ya es una realidad. Y yo platicaba con mi hermano que él le sigue diciendo, el niño. Y ya no es un niño. Y ya no es el futuro, ya no es, como se dice acá en México, es muy popular decir eso, no apoyo mucho esa frase, pero es muy común que se diga, nos va a sacar de pobres, es como la esperanza que se tiene en muchos hogares, ¿no? El nos va a sacar de pobres no es un deseo o un anhelo futuro, sino que es algo que ya va a ocurrir en el presente, esa responsabilidad que tiene desde ahora. Número 2. Nelson, perdón, pero es que esto para mí es
Estoy en mi tema, estoy nadando en mi estanque, en mi océano, estoy nadando claro en mi que océano. Sí. Cuando yo era niño... Así dirás dentro de unos años. No, estoy hablando de principios del siglo, que sería impactante hablar de principios del siglo y fue hace 20 años, ¿no? Pero bueno, cuando yo tenía 10, 11 años, y yo escuchaba a mi papá que me decía, cuando tengas mi edad, o cuando yo escuchaba a un adulto que decía, ya que eres adulto, ¿no? O cuando escuchaba conceptos de una persona que me parecían absurdos por mi visión en ese momento. Yo pensaba en ellos como se popularizó en México el término en los 60s, en la momisa, ¿no? Aludiendo que las personas eran momias por viejas, ¿no? Yo pensaba en la momisa y me di cuenta que no lograban esas personas mayores que yo, no lograban que yo les escuchara, porque estas personas me estaban hablando de el pasado, me estaban hablando de cuando yo tenía tu edad, me estaban hablando de en mis tiempos, y eso para mí era regresarme en el tiempo, muchísimo más ahora, cuando cualquier cosa es el pasado, muchísimo más ahora, cuando ya no se usan los posts en Instagram, mucho menos en Facebook, sino que se usan las historias que desaparecen en 24 horas. Es decir, lo que pasó hace 24 horas ya es el pasado y ya para qué quieres saber de él, ¿ok? Más ahora que pensamos en lo inmediato, en lo presente y en lo próximo inmediato, ni siquiera en el futuro, en el futuro próximo, en el futuro más adelante, sino en lo próximo inmediato, es importante hacer este segundo cambio. Si tú quieres influir a los últimos millennials y a toda la generación Z, háblales en su idioma. Háblales en su idioma. Decía Salvador Allende que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y cuando decía revolucionario, no se imaginen ustedes que tienen que agarrar las armas y procurar la anarquía y ponerse en contra del gobierno. No. ¿A qué nos referimos con revolucionario o con el término que utilizamos para denominar el podcast? Disruptivos. Las y los jóvenes ahora quieren desafiar las creencias, quieren romper paradigmas. Ahora ya es inconcebible que le digas a un joven que vas a ir a comprarte un disco de acetato y que nada más le caben 4 canciones por lado, que lo vas a colocar en un aparato del tamaño de la pieza de la estancia de la casa, para que se escuche una calidad de audio muy rasposa y con mucho popeo, no sé cómo denominarle a eso. Ahora es inconcebible que le digas a un joven que vas a tomar una fotografía, que le vas a poner un rollo, que le tienes que dar cuerda, que va a soltar un solo tiro, que tienes que esperarte a que se termine el rollo de esa cámara para ir a revelar las fotografías para ver cómo quedaron. Entonces, ahora las juventudes están acostumbradas a las 4 cámaras, 3, 4, 5 cámaras que tiene un teléfono inteligente. Están acostumbrados a tener decenas de millones de piezas de música al alcance. Es más, acá en México apenas es una realidad, Nelson. Yo sé que en los Estados Unidos se usa hace mucho tiempo, pero acá en México la gran novedad es que tú puedes comprar un producto por internet y menos de 24 horas atravesar toda la geografía mexicana para llegar a tu puerta. En este momento estás acostumbrado a que si pides una pizza y llega después de 30 minutos, te la regalan. Entonces, en este momento, todo idioma de las nuevas generaciones trata de desafiar las creencias, de romper paradigmas. Olvídate de decirle a un joven, es que en mis tiempos así se hacían las cosas. Olvídate de decirle a un joven, porque lo digo yo. Olvídate de decirle a un joven, es que así se usa en esta casa. Si quieres influir a las nuevas generaciones, háblales en su idioma. Sé disruptivo y sé revolucionario en tu lenguaje y en tu llamado a la acción. Nelson, ¿qué te parece esto? Poderoso, Luis Enrique, porque ¿sabes qué? En esa capacidad de poder hablar el mismo idioma, creo que radica la capacidad de no solamente del líder poder comunicar, sino poder conectar.
porque se comunica con las palabras, pero se conecta con la actitud, se conecta con esa capacidad que debemos de poseer los líderes para poder sentir lo que la otra persona está sintiendo, no solamente, como hemos hablado en numerosas ocasiones acá, para no solamente ser alguien que simpatiza con algo de la otra generación, sino que siente lo que está sintiendo la otra generación, de tener esa compasión, de sufrir cierto dolor, porque este aprendizaje, porque esta transición, porque el adaptarnos a una nueva manera de operar, aunque en cada generación vamos a escuchar la misma frase. En su momento vamos a escuchar, mi generación fue la mejor. Lo he escuchado solamente no lo he escuchado de la generación silenciosa, porque obviamente son silenciosas o ya están silenciados, pero sí de los baby boomers. Mi generación fue la mejor generación. Lo he escuchado y yo lo he dicho muchas veces. Mi generación fue la mejor generación. Y sé que los millennials en su momento lo van a decir. Mi generación es la mejor generación. Y en su momento la generación Z también lo va a hacer. Pero aquí es donde esa capacidad que debe tener el líder, no solamente de comunicar, no solamente de transmitir a través del lenguaje, sino de conectar a través de la actitud, de conectar a través de esa capacidad de poder movernos de la simpatía a la empatía y luego abrazar con compasión, aunque duela, esa transición de aprendizaje, de aceptación, de respeto por las generaciones futuras en este caso. Pero esto es un concepto que debe de moverse con cualquiera de las generaciones. Por eso te invitaba a que imaginaras las diferentes generaciones que hay en los diferentes entornos donde tú te mueves. ¿Por qué? Porque nos hará líderes con una capacidad de conexión increíble y obviamente con una capacidad de entendimiento y respeto uno por el otro extraordinario. Así que habla en el idioma de esa generación, ya sea millennials, Generation Z, baby boomers. Nomás no te preocupes con la generación silenciosa porque no necesita que le hables ya. Correcto, Nelson. Número 3. Wow. Sé el ejemplo. Me hubiera encantado vivir en otras generaciones, debo confesar. Me hubiera encantado vivir en otras generaciones porque, en determinadas cosas era más fácil hacer determinadas cosas. Por ejemplo, mis padres me cuentan y otros testimonios me cuentan que la disciplina en el hogar era algo tan sencillo como decir: te lo digo yo que soy tu madre, te lo digo yo que soy tu padre. Es más, el parentesco salía sobrando. Con ser mayor, tenías ya autoridad sobre los niños, sobre los jóvenes. En estas nuevas generaciones, Nelson, eso ya no existe. La verdadera influencia viene de la imagen. Y no digo de cómo te veas, no digo de que el peinadito y el más guapo es el que va a tener mayor influencia. En lo absoluto. La influencia viene de desde lo que ejemplificas, porque la incongruencia ya no opera en este momento, ¿no? Antes, cuando empezó el boom de los cigarrillos que se anunciaban en todo tipo de medios, bien podías estar viendo en televisión, en revistas, en los espectaculares, escuchar en la radio el hecho de fumar, y podías tener a tus padres fumando enfrente de ti, pero si ellos te decían no fumes y tú querías fumar, tenías que ir a ponerte abajo de un puente o tenías que ir a esconderte allá detrás de la casa del vecino para poder fumar, porque si te veían rompiendo esa regla te iba a ir muy mal. Y ahora, por más que tú intentes hacer valer tu autoridad, o como diría John Maxwell, tu liderazgo posicional, si este no viene acompañado de un ejemplo verdadero de vivir, de abrazar esos conceptos, la influencia en las nuevas generaciones no va a existir. Las nuevas generaciones hablan ahora de emprendimientos, hablan de construir, de crear, pero una persona que nunca se decidió a vivir su sueño no les va a hablar de emprendimiento. Y yo me di cuenta de eso, Nelson. Cuando yo trabajaba en gobierno del estado, influyendo jóvenes, les quería hablar de emprendimiento y por más que me esforzaba por comunicárselos efectivamente, no lograba hacer conexión con ellos por algo muy sencillo. No les estaba hablando en su idioma, estaba siendo yo incongruente. No estaba siendo su ejemplo, porque estaba siendo yo incongruente al estar sentado en un escritorio recibiendo un sueldo quincenal. Me di cuenta que cuando salí al mundo exterior
y comencé a emprender, a vivir mi sueño, a hacer lo que amo, a amar lo que hago, a compartir eso, permeó muchísimo más ese mensaje en las juventudes, en las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque en ese momento yo ya estaba ejemplificando lo que era vivir el sueño, porque en ese momento yo ya estaba ejemplificando lo que era vivir el emprendimiento. Entonces, no basta con la autoridad de ser mayor que antes funcionaba, porque ahora la influencia viene de la imagen. ¿Qué opinas de esto, Nelson? La verdad, creo que hay una frase de Mark Twain, quizás la hayas escuchado, que dice que la acción habla más que las palabras. Él se refería así como, voy a tratar de parafrasearlo, como lo recuerdo, que tus acciones hablan mucho más fuerte y no me dejan escuchar tus palabras. Mientras tú decías y contabas tu historia de hablar de emprendimiento a jóvenes del estado mientras no te habías decidido por ese sueño todavía y que no conectabas, no hablabas su idioma. Prácticamente es lo que Mark Twain hace alusión en esa frase. Tus acciones hablan mucho más fuerte que las palabras. Las palabras pueden estarme diciendo una cosa, pero el ejemplo me está diciendo algo diferente. Y es acá donde una frase de John Maxwell que a mí es una... Si tuvieras que preguntarme tengo diferentes mentores, tengo diferentes personas que he admirado muchísimo, escritores que he leído muchísimo. Y si tuvieras que preguntarme una frase que pongas por encima de las demás de John Maxwell, sería esta, que dice que un líder es aquel que conoce el camino, sigue el camino y muestra el camino. Y para mí es una frase poderosa porque ejemplifica esa capacidad de dar el ejemplo, esa capacidad de que aún más, yo voy aún mucho más profundo a esta frase y digo, y si yo no sé el camino, Luis Enrique, ¿sabes qué? Voy a ser honesto y te voy a decir, no sé, no conozco el camino, nunca lo he caminado, pero ¿sabes qué? Ven conmigo, vamos a caminarlo juntos, vamos a abrir brechas juntos, pero tener esa capacidad de poder demostrar con el ejemplo, con las acciones, aquello que realmente vive, que vibra, que tratamos de vivir a través de nuestros sueños. Así que ser el ejemplo, tratar de mostrar lo que realmente estamos viviendo a través de nuestras vivencias, cada uno en su momento, porque tenemos diferentes fases en nuestra vida, creo que es la herramienta más poderosa de influencia que tenemos los seres humanos. Y sobre todo, aquel líder que está muy conscientemente de que qué es lo que tiene que hacer para ser trascendental, para continuar viviendo más allá de su propio tiempo y espacio, y sobre todo, influenciar positivamente a las generaciones con las que convive. Justamente, Nelson, es más, vamos a hacer algo, vamos a borrar eso último que dije. No es cierto, no lo vamos a borrar. No lo vamos a borrar. Pero deberíamos, porque Nelson, estamos incurriendo en lo que en el lenguaje se llamaría pleonasmo. Un líder trascendental es un líder que vive, que es el ejemplo, que vive lo que predica, ¿ok? Entonces, no lo vamos a borrar, pero sabemos que estás aquí porque eres un líder, un líder que vive el ejemplo de lo que dice, de lo que predica. Y la razón, Luis Enrique, por la que lo mencionaste, si lo incluiste, es porque no hemos concluido, no somos producto terminado, estamos siendo líderes trascendentales. Y en ese proceso de estar siendo, probablemente estas 5 cosas tú las hagas, pero en ese proceso de estar siendo muchas veces olvidamos. En ese proceso de estar siendo, hay algunos que no están haciendo. Y el estarnos recordando, el estar compartiendo a través de este podcast de líder trascendental, obviamente ser el ejemplo y el hecho de que es lo que en esencia come, respira, vibra, siente, huele a través de todos los sentidos un líder trascendental. Por supuesto, ser el ejemplo. Por supuesto, que sus acciones hablen más fuerte que sus palabras. Por supuesto, que no basta con la autoridad, no basta con la posición, con el ranking, con ese nivel de influencia, o como digo yo, no importa el nivel de influencia que tengas en la organización. Puedes ser el CEO de la organización, de la empresa, de la corporación más poderosa de Latinoamérica, pero déjame darte una buena y una mala noticia. La mala noticia es que no importa que seas el CEO más influyente o más importante con el salario más alto en toda Latinoamérica, esa posición simplemente te pone en el pedestal más bajo de influencia. Ahora te doy la buena. La buena noticia es que tienes para ganar. Todo lo tienes hacia arriba. Genial. Y como constantemente estamos diciendo, nos estamos elevando a nuestra siguiente mejor versión cada vez. Por cierto, di un entrenamiento hace unos días en una empresa, en una organización acá en mi ciudad, y les enseñé la diferencia o hacer el cambio de buscar la mejor versión versus buscar la siguiente mejor versión, algo que aprendí de Nelson. Y al final, hablé 4 horas y al final se me acercó alguien y me dijo, oye, la parte que más me gustó fue la de dejar de pensar en mi mejor versión y buscar siempre, cada vez, mi siguiente mejor versión, ¿ok? Excelente. Quería dejarlo
como paréntesis dentro de esto. Número 4 de estos 5 cambios que tenemos que hacer para influir a las nuevas generaciones. Llámalos a su pasión. Por favor, si quieres realmente influir a las nuevas generaciones que tienen en la palma de su mano, literalmente tienen el acceso a todo el conocimiento generado por la humanidad en toda su historia, si realmente tú con tu voz quieres influirles, llámales a vivir su pasión. Llámales a vivir su pasión. No intentes, no quieras vivir tu sueño a través de estas nuevas generaciones. Antes y sobre todo esto es en la parte vocacional, porque antes se estilaba mucho que los hijos estudiaran la misma carrera que el papá, o que las mujeres tuvieran el mismo destino que su mamá de ser amas de casa, que yo reconozco a las personas que han tomado la valiente decisión de sacrificar su vida profesional por atender a la familia. Y mi mamá es una de esas personas que sacrificó su vida profesional por atendernos. No quiero que se tome como que intento minimizar esto, no, yo lo reconozco, pero estoy hablando en este momento de seguir el patrón de la generación anterior porque era una costumbre. Ahora las juventudes se han dado cuenta que vivir la pasión es posible. ¿Ok? Ahora los jóvenes se dan cuenta de que ya no es soñar a ser el superhéroe, ¿no? Tengo un sobrino con el que he platicado, tiene 14 años y la última vez le pregunté que si cuál era su sueño, que sí que quería lograr en la cenit de su vida, y dijo: quiero ser futbolista profesional. Y ahora él sabe que tiene que tomar acciones y está yendo a visorías y está entrenando muchas horas y va a hacer un viaje a otra ciudad a un partido importante porque quiere conectarse con las personas correctas. Ya no va a buscar el oficio de su padre porque sabe que sí hay más que seguir el patrón de la generación anterior. Si tú quieres influir a las nuevas generaciones, llámales a su pasión, llámales a hacer lo que aman, porque ¿qué crees? Siempre ha sido posible, pero en las generaciones anteriores a veces no se daban cuenta. Ahora estas nuevas generaciones se dan cuenta de todo y saben que vivir su sueño es posible. ¿Qué opinas de esto, Nelson? Sabes que es un comportamiento y es un patrón, sobre todo, más que se ha arraigado tanto en países latinoamericanos. Y te lo digo porque constantemente, a través de los quizás últimos 8 o 10 años, he tenido clientes ejecutivos profesionales que se sienten estancados, que se sienten que necesitan moverse y que saben de que hay una mejor siguiente versión delante de ellos y que no saben cómo llegar ahí. La pueden vislumbrar, pero no saben cómo. Y te cuento una anécdota rapidito. Hace un par de años tuve un cliente, no voy a decir qué país, en Latinoamérica. La primera conversación ya seria que tuvimos, le pregunto: ¿dónde está tu pasión? ¿Qué es lo que te hace vibrar? ¿Qué es lo que te hace saltar de alegría? ¿Qué es lo que te hace cantar de alegría y es capaz de hacerte llorar de esa sensación de que estás haciendo lo que amas y que amas lo que estás haciendo? Y me dijo: en mi vida realmente lo que amo no es lo que estoy haciendo. Y le pregunto: ok, cuéntame de tu historia. Resulta que soy abogado. ¿Y en qué trabajas? Decidí estar en el ámbito del comercio. Nada de malo, o sea, no tiene nada de malo estar en uno o el otro lado, tal como tú hacías mención sobre las amas de casa. Pero acá está el detalle. Y le pregunto: ¿pero por qué no ejerces con la profesión que estudiaste? Es que yo no quería ser abogado. Mi papá es abogado, mi abuelo es abogado, mi tatarabuelo es abogado, mi mamá es abogado, mis hermanos son abogados. Y acá está el detalle, algo que yo he encontrado muchísimo. Muchas veces a nuestros hijos les infundamos, les demandamos a veces, dependiendo del estilo de los padres, que cumplan sueños que nosotros no pudimos cumplir. Y esa es la peor tragedia para el sueño, no importa de jóvenes, o sea, es la peor tragedia para que los seres humanos vivamos los sueños, vivamos de acuerdo al potencial que realmente recibimos de Dios. Vivir el sueño de alguien más. Tú me has escuchado mucho, Luis Enrique, nuestros amigos en audiencia en nuestro podcast también. Asegúrate que estás escribiendo tu historia. Asegúrate que por lo menos te des cuenta que la estás escribiendo con tu pluma. Asegúrate que si está siendo escrita esa historia, que seas tú quien la está escribiendo. Y es más, muchas veces pareciera que fuéramos nosotros los que estamos escribiendo la historia. Sí, nosotros la estamos escribiendo, pero alguien más la está dictando. Estamos viviendo la historia de alguien más.
Y este punto, Luis Enrique, de instarle en vez de influenciarle, para mí es una influencia negativa. El tratar de infundir un sueño que yo no pude vivir a mis hijos o a amigos o a aquellos en mis diferentes círculos de relaciones. En vez de eso, motivarles, inspirarles y desafiarles para que vivan su sueño, para que vivan y maximicen el verdadero potencial que tienen, independientemente de que yo haya vivido o no haya vivido mi sueño. Y es más, si continúo respirando, es más, si continúo con esa capacidad de entender eso y entender la responsabilidad de desafiarles a vivir su sueño, de vivir con la pasión que deben de vivir la vida, de vivir cada una de las cosas que abrazan en sus vidas, hay esperanza para mí de retomar mi sueño. Hay esperanza de ejercitar, ¿cómo se llama? El CPR, ¿cómo se dice? Respiración cardiopulmonar. Respiración. Tu sueño, no importa que esté agonizando, si estás respirando, puede tener oportunidad a través de un CPR. Encuentre la manera de cómo revivir tu pasión, pero no le impongas tu sueño a alguien más. Es correcto, Nelson, y eso nos lleva al número 5, que se relaciona con todos los anteriores, pero específicamente con el cuarto, que es sé su guía, mas no su amo. Sé su guía, mas no su amo. Tienes que orientar a las nuevas generaciones a hacer algo nuevo, a vivir plenamente. Por favor, tú como ese adulto, esa adulta que por razón de parentesco, de gran cariño, de mentoría o de paternidad o de cualquier conexión que haya, con esas ganas que tienes de influirle sanamente, preocúpate porque tu influencia sea eso, solo influencia y no una tendencia a manipular la vida de las otras personas. A veces el amor nos lleva al egoísmo, a veces el amor mal encauzado nos lleva a querer manipular a las personas. Entonces, si tú quieres realmente formar líderes trascendentales en las nuevas generaciones, tienes que procurar ser su guía, ser su ejemplo, ser quien les llame a su pasión, quien piense en ellos en el presente, quien les hable en su idioma, pero debes reservarte ese derecho de influir más allá de ser una guía. Tienes que contener esa tentación de querer vivir sus vidas con lo que surja dentro de ti. Entonces, sé su guía, mas no su amo. ¿Qué opinas de esto, Nelson? Poderoso, Luis Enrique, porque acá concluye en esencia lo que es influencia positiva, que tiene esa capacidad de estar, obviamente aquel líder que considera que está siendo trascendental, que está siendo muy intencional, de que tiene que ser para un cambio, para una transformación positiva, no en beneficio de mí y no en beneficio de la otra persona. Es acá donde está la transición, en cuanto tú explicabas, de ser guía y no amo, la esencia de lo que es la influencia y la transición entre lo que es esa motivación a que las personas, a que los diferentes círculos de relaciones que tenemos hagan lo que pensamos, lo que nosotros queramos, o que sirva simplemente como para explotar, para engrandecer, para magnificar mi liderazgo y no para magnificar, para maximizar el verdadero potencial de cada una de esas personas. Es aquí donde está la transición, Luis Enrique, entre lo que es éxito y lo que es la significancia. 100% enfocado en que esa persona simplemente cumpla el sueño de acuerdo a la esencia, de acuerdo al potencial, al verdadero potencial que tiene y no simplemente a lo que yo pienso o creo que me beneficie. No basado en mi propia agenda personal, aunque me beneficie muchísimo, sino basado en el cumplimiento de un sueño trascendental, un sueño de significancia que está basado en la otra persona y no en mí. Simplemente como lo que hace un mentor, no con ese trabajo, no con esa inquietud de manipulación para simplemente conseguir aduladores o conseguir personas que puedan manipular, sino una procreación, una multiplicación de líderes y hacer el trabajo de líder trascendental, de un mentor de significancia, prestar nuestros hombros para que ellos puedan alcanzar más lejos, para que de esa manera sí puedan alcanzar lo que nosotros nunca pudimos alcanzar, pero prestando los hombros, no forzándoles a que vivan nuestros sueños ni a que vivan nuestra pasión. Y con estos 5 cambios va a ser muy fácil
el poder liderar a través de las generaciones. Va enfocado a las juventudes de las nuevas generaciones porque pues es mi área de expertise, ¿no? Es donde me he desenvuelto y me siento muy, muy seguro hablando de esto. Entonces tengo la certeza de que si lo aplicas vas a poder convertirte en una experta, en un experto influenciador de las nuevas generaciones a través de abrazar estos 5 cambios y convertirlos en comportamientos. Gracias por esta oportunidad, Nelson. Por supuesto, Luis Enrique, un verdadero placer. La verdad, déjenme concluir con esta frase, Luis Enrique. Creo que la capacidad de influenciar intergeneracionalmente se trata de un compromiso significativo que los líderes trascendentales debemos de abrazar. Estar consciente que las diferentes generaciones y esa capacidad que va a servir como un punto de inflexión para un impacto mucho mayor, para un impacto trascendental que pase a vivir más allá de nuestros propios tiempos y nuestros propios espacios, va a depender de mutua asociación, de mutua colaboración, de mutuo respeto, pero sobre todo tener conciencia que el paso cero de un líder trascendental es una influencia intergeneracional. Así que, amigos, gracias por acompañarnos. Luis Enrique, invitación final para que nuestros amigos puedan influenciar generacionalmente a través de este recurso que nosotros estamos trayendo semana a semana. ¿Dónde pueden escuchar nuestro podcast? Lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Y ahora escuchaste en una que no es la que normalmente aprovechas para escuchar esos contenidos y dijiste, híjole, si no lo escucho aquí no lo voy a escuchar en ningún lado. Pues no es así. Incluso si quieres escucharlo fuera de alguna aplicación, puedes acceder a nelsoncarcamo.org y ahí vas a encontrar, es más, nelsoncarcamo.org/podcast, y ahí vas a encontrar nuestros episodios de esta temporada e incluso de la anterior, para que puedas ponerte al corriente con todo lo que tenemos para ti. Excelente, Luis Enrique, qué placer, qué honor realmente aprender tus insights, tu conocimiento, experiencia, y nada mejor que preguntarle a la fuente, ¿no? ¿Cómo quieres que te lideremos? Así que gracias por ser vulnerable y gracias por permitirme ser vulnerable. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos. Yo casi lo veo. Yo quisiera decir, lo veo la próxima semana. Luis Enrique, qué verdadero honor haber compartido este espacio contigo y este episodio que ha sido extraordinario. Felicitaciones. Me encantó. Gracias, querido Nelson. Nos vemos entonces en el próximo episodio del Líder Trascendental. Hasta pronto. Hasta la próxima, amigos.